estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Hoy 25 de julio, ya estamos avanzando el año 2023 y estamos prácticamente en la segunda mitad del año. Hemos aprendido muchísimo en primeros 6 meses que han pasado. Muchos personajes de la palabra de Dios nos han enseñado y nos han ministrado en los libros que hemos estado leyendo, y el día de hoy vamos a continuar con Hechos en el capítulo 14 del 19 al 28. Dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero estando rodeado por los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Constituyeron ancianos en cada iglesia y después de orar y de ayunar los encomendaron al Señor a quien habían creído. Pasando por Pisidia, vinieron a Panfilia, predicaron la palabra en Perge y luego descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Al llegar reunieron a la iglesia y les refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Nosotros vemos, ¿no?, cómo la palabra de Dios nos enseña en esta oportunidad acerca de Pablo, ¿no? Vemos en los versículos del día de ayer cómo en la ciudad de Antioquía y de Iconio había este tema de que vieron a Pablo y a Bernabé como dioses por haber sanado a una persona, ¿no? Y luego de poco tiempo, las mismas personas que los veían ellos como dioses, ahora dice que los apedrearon y los botaron de la ciudad. Y es que ¿cómo puede cambiar de repente la forma de pensar, la actitud de alguien cuando no tiene una conversión sincera, cuando no tiene al Espíritu Santo en su corazón y no acepta a Cristo completamente? Es que dejamos que de repente que nuestro cristianismo sea emocional y nos dejamos guiar solamente de nuestras emociones. Eso no es algo que Dios anhela para nosotros. Dios quiere que nosotros tengamos una conversión sincera y que nosotros tengamos una fe madura. Dios nos llama a que no nos dejemos llevar por nuestras emociones, por lo que vemos, por lo que sentimos, sino que nuestra fe tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios, en lo que Dios dice acerca de nosotros, en lo que la palabra nos enseña como principios que nosotros tenemos que poner en práctica. Y es que ahí dejamos de lado las emociones que podemos tener como seres humanos y empezamos a vivir nuestro cristianismo como Dios anhela que sea. Y ya no nos dejamos llevar por lo que vemos, sino por lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que Dios anhela para nuestra vida como cristianos maduros, fuertes. Y es que Pablo pasa esta situación, y a pesar de que la iglesia pasa por tribulaciones, dice que Pablo continúa su ministerio y que continúa en la obra de Dios y que levanta, ancianos en las iglesias a donde va. ¿No? Y a pesar de los problemas, de las tribulaciones que pasa, dice que es necesario pasar por estas tribulaciones y continúa la obra que Dios le encomendó.
Y aún así, cuando regresa a la iglesia, él declara, ¿no?, que Dios abrió puertas para que las personas se convirtieran. Esto me hace recordar mucho lo que nosotros hemos estado viviendo en estos días en la iglesia donde nosotros congregamos, que se llama Casa de Oración. Es una iglesia que queda en Lima, en Magdalena, y justamente ha sido su aniversario en la semana que pasó, y cada año de su aniversario se cuenta, ¿no?, cuáles fueron los inicios de la iglesia. Vinieron unos pastores de Suecia hace muchos años, más o menos en el 60, 70. La iglesia ya tiene 53 años de constituida. Y cómo es la historia que ellos vienen y que empiezan en una provincia de Perú, ¿no? Y cómo la obra empieza a hacerse, y estas personas habían venido de tan lejos, y Dios movió las circunstancias para que ellos puedan consolidarse en Magdalena, para que ellos puedan formar esta iglesia. Compraron un terreno, la iglesia se levantó, los hermanos apoyaron, y ahora es una iglesia tan hermosa, tan grande, tan bonita, que justamente se levantó a raíz de la obra que Dios encomendó a personas que tal vez habían llegado de tan lejos. Y eso me hace recordar muchas veces a esto lo que Pablo hacía, ¿no? Pablo iba a diferentes lugares, tal vez a lugares tan lejanos de su ciudad, para levantar iglesias, para levantar hombres y mujeres fieles que también puedan obrar, ¿no?, ahí en esa iglesia. Y luego de tantos años, por ejemplo acá, luego de tantos años que la obra se ha consolidado, Dios ha ido levantando hombres, mujeres, matrimonios fieles para que puedan seguir obrando, seguir trabajando para la obra de Dios. Y como hasta el día de hoy Dios sigue levantando familias para que sirvan, y algo que no es fácil, ¿no? La obra del ministerio es una labor difícil, y muchas veces de repente no hay muchas recompensas, ¿no? Porque de repente la misma sociedad no ve a los pastores de una manera incorrecta, ¿no? Porque la obra de Dios también merece, ¿no? Merece que nosotros podamos valorarla, que nosotros podamos bendecir, ¿no?, a las personas que Dios levanta, lo que el mundo de repente no puede ver. Y es que Dios sigue levantando hombres y mujeres fieles que busquen, ¿no?, que busquen bendecir la obra de Dios, que busquen servir a Dios con un corazón sincero, con un corazón dispuesto a bendecir las vidas de otros. Y eso es algo que solamente Dios pone en el corazón de las personas. Y también es importante, ¿no?, que nosotros podamos ver que cada uno en nuestro lugar, a pesar de repente que Dios levanta, ¿no? Dios levanta hombres, mujeres, matrimonios, Dios levanta para un ministerio, un pastorado, de repente un ministerio de evangelistas, un ministerio de, de profetas, pero también Dios levanta hombres y mujeres que en su lugar puedan también ser de bendición a la iglesia. Algo que justamente en la iglesia en estos últimos días que hemos tenido de aniversario se ha ido hablando acerca de la importancia que la iglesia tiene para la sociedad, a nuestro alrededor. Cada uno de nosotros, no solamente el pastor, no solamente el misionero, no solamente el profeta, el apóstol, tiene la responsabilidad de compartir la palabra, de bendecir a otras personas, sino nosotros, en nuestro lugar, en el lugar que Dios nos ha encomendado, que Dios nos ha delegado. También tenemos esa responsabilidad, tenemos una labor pastoral, cada uno de nosotros en el lugar que nos corresponde. De repente no es un ministerio, de repente no es un púlpito, pero sí en el lugar que nos corresponde estar ahí, nosotros tenemos un alcance a otras personas. Nosotros tenemos la oportunidad de poder animar, de poder consolar, de poder enseñar, de poder aconsejar, levantar, ayudar a otras personas.
Y eso es algo que Dios espera también de nosotros, no solamente del ministerio pastoral, sino de cada uno de nosotros que conocemos a Dios, que tenemos el privilegio de poder haber nacido de nuevo. Yo me pongo a pensar en estos últimos días, me imagino qué hubiera sido de mi vida si yo no hubiera conocido de Dios, qué hubiera sido de mí si es que yo no hubiera tenido la oportunidad de volver a comenzar con la palabra de Dios, con los principios de Dios. Cuántas cosas Dios me ha librado, y eso es algo que Dios, que siempre voy a estar agradecida, y que siempre voy a recordar de dónde Dios me sacó, todo lo que Dios me libró, y a dónde Dios me está llevando, y la familia que Dios me ha dado. Y es algo que yo estoy plenamente agradecida, los hijos que Dios me ha dado. Justamente en estos días yo estaba con ellos y ellos estaban dormidos, y yo oraba por ellos y decía: Señor, enamóralos a ellos así como tú me enamoraste a mí. Acércate a ellos así como tú te acercaste a mí. Que ellos te amen de la forma como tú esperas que ellos puedan amarte, Señor. Y es algo que yo anhelo en mi corazón, que la herencia que yo les pueda dar sobre todo es que ellos conozcan al Dios que yo conocí. Y es algo que solamente ellos los van a aprender a través de nuestro ejemplo. Algo que a mí me encanta, por ejemplo, es llevar a mis hijos a unas reuniones pequeñas que nosotros tenemos con otras mujeres. Y mi hijo y mi hija me ayudan a poner las sillas, me ayudan a ordenar las sillas, me ayudan a pasar la ofrenda. Luego de que ya terminó, me ayudan a ordenarlas nuevamente. Y justamente ayer, cuando estábamos conversando con unos amigos, ¿no? Él decía, ¿no? Y mi hijo mayor decía: es que yo trabajo los sábados en la célula de mi mamá. Y a mí eso me conmovió, ¿no? Porque yo digo: Señor, ellos están aprendiendo a servirte en el lugar en donde yo estoy, en el lugar donde Él me ha encargado a mí estar. Y es algo, hermano, que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Por más chiquito que sea de repente tu entorno, por más pequeño de repente que sea la responsabilidad que Dios te ha delegado, Dios te ha dado la oportunidad de poder ser de bendición para otras personas. El día de ayer el pastor principal hablaba, ¿no? Sobre, el pastor de jóvenes, ¿no? En una de las reuniones que nosotros tuvimos, él hablaba sobre una viejita, ¿no? Y es algo que a mí me conmovió mucho, me hace recordar, por ejemplo, a mis papás, que ellos también son personas de mucha oración, y que dice que esta viejita, ¿no? Esta viejita ya era muy mayor, ¿no? Dice que llamó a un pastor para que pueda orar por ella, y dice que ella oró tanto que el pastor al final, hasta el mismo pastor se cansó, ¿no? De poder de repente de terminar una oración tan larga, y ella continuó orando. Y al final Dios le habló al corazón de este pastor y le dijo: la iglesia se mantiene por las oraciones de ella. Y eso es algo que a mí me conmueve mucho, ¿no? Mis papás me cuentan, ¿no? Y ellos me dicen de que se levantan, ¿no? Todos los días a las 4 de la mañana a orar y a buscar de Dios, ¿no? Y yo digo, cuán importante es la oración. Cuando tengo la oportunidad de repente de descargar mi cansancio, de repente mis temores a Dios, a hablar con Él y decirle lo que siento, es algo que solamente es un privilegio que cada uno de nosotros tenemos cuando conocemos a Dios. Y si tenemos la oportunidad de hablar con otras personas, si tenemos la oportunidad de poder justamente compartir esa bendición con otras personas que también están aprendiendo la palabra, que también tienen ese deseo de oír la palabra de Dios, tengamos esa oportunidad, demos ese tiempo para poder ir a una célula, para poder ir a la iglesia, congregar, compartir con otras personas la palabra que es tan valiosa para nosotros y que realmente cambia y transforma nuestra vida. Hay tantas historias, tantas historias de hombres y mujeres que realmente han marcado
marcado la diferencia y han marcado su esfuerzo y su dedicación, a pesar de que de repente muy pocos lo conocen, a pesar de que han sido historias completamente desconocidas. Esas personas en el lugar donde estuvieron marcaron su generación, fueron de trascendencia y de importancia para los que estaban a su alrededor. Tú y yo tenemos esa misma responsabilidad. No solamente deleguemos la responsabilidad a los pastores, sino nosotros también, en el lugar en donde nos encontremos, siempre busquemos la oportunidad de bendecir a otros. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo que tenemos de poder escuchar tu palabra, de poder, Señor, oír acerca de lo que has hecho, Señor, en tu iglesia, en la obra desde hace tanto tiempo y que sigues haciendo, Señor. Tu palabra, Señor, la obra que tú comenzaste sigue siendo viva y permanece aún, Señor, moviéndose y actuando, Señor. Gracias a tu poder, gracias a tu bondad, Señor, a tu amor. Gracias, Señor, porque tuvimos la oportunidad de conocerte también, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por todo lo que estás haciendo por nosotros, Señor. Amén y amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Espero que puedan seguir aprendiendo la palabra de Dios, que cada día sea una oportunidad para que podamos seguir aprendiendo algo nuevo acerca de estos libros tan hermosos que nos da la Biblia, ¿sí? Espero volver a verlos para una próxima oportunidad y muchas gracias. Hasta luego. Bendiciones. Estar contigo